Miércoles Millennial. Nueve de la noche con 10 minutos y 5 segundos. Los millennials ya están aquí conectados. Adolfo Domínguez del ITAM, Tania El Villar de la UNAM, Alejandro Colín de la UAM, Alejandra Ramírez del TEC. Oigan, ¿saben qué? Ya sé que ya me mandaron aquí sus temas. ¿Cuál prefieren abordar en esta primera parte? ¿La prisión preventiva justificada? O el de Rosario Robles, a la que se le negó la libertad y va a continuar en la cárcel, o la miscelánea fiscal. Pues por la última noticia que salió, lo de Rosario Robles. Adelante. Bueno, pues el día de hoy, como se mencionó, fue trasladar a Rosario Robles fue a comparecer ante el juez de control por los delitos de delincuencia organizada y lavado del dinero. Y la decisión del juez fue de extender la prisión preventiva de Rosario Robles, lo cual pues viola la Constitución. Y respecto a este tema, es muy común que se piense que la prisión es la única forma de sancionar los delitos. Sin embargo, no hay que perder de vista que nuestro sistema de justicia penal tiene como finalidad la reinserción social. No se trata de saturar las prisiones, porque pues, de nada sirve, la situación actual lo refleja, puesto que las prisiones ya están llenas, pero verdaderamente los delitos se siguen cometiendo y además estos van a la alza. Yo creo que hay otro tipo de medidas cautelares que pueden asegurar el juicio, y esto incluso se ha dicho en foros internacionales. La prisión preventiva es una medida desproporcionada y va en contra de los derechos humanos, además de que para que se haga efectiva la prisión preventiva se debe de comprobar, o sea, que no haya duda alguna de que la persona se va a sustraer de la justicia, representa un peligro para la sociedad o es un peligro para el procedimiento, para el juicio. Y durante la audiencia se reflejó una postura bastante subjetiva de cómo el juez pues decía pues, argumentos que realmente no están fundados. Entre los argumentos se dijo que pues, Rosario Robles tenía vínculos con el expresidente Peña Nieto y por ende estaba protegida, pero realmente no se probaron, o sea, no se probó nada contundente para pues aplicar esta prisión preventiva y que sea estrictamente necesaria. Es algo que hay que poner especial atención en nuestro sistema de justicia penal, y en el mismo sentido de lo anterior mencionado, la crítica es la subjetividad con la que lo trataron los jueces, o sea, que se dio a denotar a lo largo pues, de lo que va de este juicio. No hay que olvidar que en juicios anteriores, el no llevar un procedimiento que se sujete a los principios procesales hace que pues, el mismo juicio se venga abajo. Los jueces deben de ser, pues desde luego que objetivos e imparciales, y que no se trate de un tema meramente político, porque pues, las personas deben de ser castigadas sin importar cómo pues, esto de la política, ¿no? Lo controversial versó, como dije, a los argumentos de los jueces, que al parecer fueron más subjetivos, y pues es muy probable que pues, esto se aborde más adelante. Y en conclusión, es necesario que los jueces se apeguen a los principios procesales y que sean imparciales. Creo que esta medida es desproporcionada. Realmente no se probó que se vaya a sustraer de la justicia, y pues creo que hay que dejar de lado lo político cuando se trata de la justicia, que debe ser imparcial. En efecto, coincido con Alejandra por el hecho de que el Poder Judicial no ha hecho el papel, pues sí, de manera objetiva y contundente en cuanto a su labor, en cuanto a las resoluciones. Eso, y por otro lado, creo también el papel que tiene la Fiscalía en estas situaciones, porque sin duda el papel como lo maneja el protagonismo de los actores políticos. En este caso, yo podría citar el caso de Emilio Lozoya, junto con el de Rosario Robles. Creo que se quiere manejar esta situación de manera política de acuerdo a las virtudes que tenga en cuanto a aclarar el caso de Emilio Lozoya, por ejemplo, a ciertas situaciones en cuanto a quisiera imputar a Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray. Yo creo que también hay que señalar sobre la publicidad, que las sesiones que se dan en estos casos se da a puerta cerrada, y pues es evidente que esto es de interés nacional
y no es bastante esclarecedor, y yo creo que también deja entredicho el papel y la eficacia que tiene esta fiscalía y el Poder Judicial en conjunto para, pues sí, llevar a cabo sentencias y de manera clara hacer ver a los mexicanos, a las mexicanas, cómo es que se va a resolver esta situación, porque parece que se lo quieren llevar todo el sexenio y se lo quieren ir chiqueteando para poder hacer más factible al gobierno, quizás en este discurso, en los medios de comunicación tradicionales y digitales. Sí, totalmente. Yo considero que el caso de Rosario Robles es un ejemplo claro de las malas prácticas en el servicio público de nuestro país y desde luego del sistema político. A grandes rasgos, pienso que la gran estafa, el hecho de que ella omitiera informar en ese momento al Ejecutivo el desvío de más de 7 millones de pesos, pues no debió haber pasado por alto. Desde luego considero que hay más personas involucradas y no solamente ella que actualmente se encuentra en este procedimiento. No dudo que la justicia en México sí se aplique, que los procedimientos sí se lleven a cabo conforme a derecho, pero me parece que también están involucrados muchísimos temas políticos y que tristemente hemos visto a lo largo de todo este tipo de gobiernos que ya no se ha llevado el fin político que anteriormente pues se tenía, ya no se tiene ese amor y esa práctica política en el ejercicio del desempeño del servicio público en nuestro país. Eso es algo que desde luego me entristece, me decepciona muchísimo ver cómo se deja al descubierto que dependencias públicas están involucradas, nos deja como pensando si podemos confiar o no en estas instituciones, las empresas privadas, los contratos ilegales. O sea, Rosario para mí es nada más que una cortina. Ha sido también pues un títere que han estado manipulando solamente para darnos un ejemplo, pero a mí me parece que hay muchas otras personas implicadas que no están ahorita teniendo un procedimiento. Bueno, como ya han comentado varias cosas, eh, yo creo que en este caso de Rosario Robles en específico, pues nos demuestra varias cosas, ¿no? Y principalmente dos. Una, que al final de cuentas es un tema 100% político. No cabe duda de que está en la cárcel por presiones políticas y por decisiones probablemente, no sé si del Ejecutivo o... Este es un cierre parcial. Una de la noche con 22 minutos, 17 segundos. Regreso con los millennials. ¿Quieren concluir el tema de Rosario Robles antes de pasar a la miscelánea fiscal? Perfecto, sí, concluyo que me quedé ahí a la mitad. Bueno, aquí nada más lo que quería decir es, esto nos evidencia dos cosas. Una, por un lado, el tema político, la presión que hay desde, digamos, desde la esfera del Ejecutivo, lo que sea, pero por otro lado también nos demuestra un poco que sí hay estos contrapesos, y en cuanto a lo judicial, pues bueno, vemos que en primera instancia pues le decretan esta prisión preventiva, luego un tribunal colegiado pues concluye diciendo que pues esto era inconstitucional. ¿Y por qué? Porque pues digamos, la medida de la prisión preventiva pues era exagerada. De las 14 medidas utilizan la última, la que debería ser excepcional, y como bien lo decía Alejandra, creo que no va por ningún motivo por el tema proporcional, ya que ni fue objetiva, ni fue imparcial y ni es neutral, ¿no? Esta extensión, pues digo, tal vez es natural respecto a esta presión política de la que hablo, pero bueno, veremos cómo se desarrolla, y digo, independientemente de la persona que esté en juicio o el imputado, pues todos tienen derechos, ¿no? Al final de cuentas, así debe ser la justicia en México, que todos tengamos el derecho a que se nos respeten nuestras garantías, vamos. Bueno, pues ahí está. El tema de la miscelánea fiscal, que es el otro que querían abordar el día de hoy. ¿Quién empieza? Pues sí, o sea, ayer en la Cámara de Diputados se llevó la discusión de la miscelánea fiscal de 2022 y uno de los temas más controvertidos fue
lo que se quiere hacer de la modificación al artículo 155 de la ley del impuesto sobre la renta, que consiste en limitar los topes aún más, o sea, con un menor porcentaje vaya. Y la crítica de esto, de los donativos, limitar los topes de los donativos, es que pues ya no se va a incentivar de la misma manera a que se sigan haciendo donaciones a las sociedades civiles mismas que pues, son un pilar fundamental en un Estado, porque velan por los intereses que no están siendo atendidos por el gobierno. Sin estos ingresos, las sociedades civiles se verán en riesgo y finalmente puede ser pues, perjudicial a nivel ciudadanía. Por otro lado, se abordó el tema de que los jóvenes, en cuanto cumplan la mayoría de edad, se deberán de inscribir al padrón de contribuyentes y creo que es indispensable que se lleve junto con una campaña para fomentar la cultura financiera misma que pues, no se tiene. Se sabe que los mexicanos no tienen una buena formación financiera y creo que esta medida tiene un buen enfoque por la finalidad a la que se quiere llegar. Sin embargo, debe de ser, creo que progresivo, primero informar a la ciudadanía de cómo funciona el sistema en materia fiscal y posteriormente integrarlos, porque pues será complejo llevar a cabo esto y a la mayoría de edad. También estuvo el tema de los contadores que deberán avisar al fisco si no se cumple con las disposiciones fiscales y entendemos que toda esta como lógica de hacer estas modificaciones y adiciones a la miscelánea es porque venimos de un contexto pues, en el cual muchas personas pues, evadían impuestos y se aprovechaban de las lagunas legales, pero creo que lo importante es regular de manera correcta con un estudio previamente hecho. Creo que no se trata de sobreregular, sino que con las leyes que se tienen y las normas que hay, es pulirlas, mejorarlas y ver en qué son deficientes, no solamente hacer más leyes. Creo que muchos mexicanos, por como esta, pues, como de que sienten que los recursos que dan, o sea, las contribuciones no son bien utilizadas, pues se evaden impuestos, pero creo que es importante que el rol del gobierno, que va a ser el acercarse a la ciudadanía y que haya una mayor transparencia en la rendición de cuentas para que finalmente todas estas medidas pues funcionen, para que pues sí, o sea, no de nuevo se haya lagunas. Entonces creo que mi opinión va pues en este sentido, que las medidas deben de ser implementadas, pero progresivamente, y que creo que hace falta que haya una buena cultura financiera que debe de ser por parte del gobierno. Sí, y en ese sentido yo quisiera también seguir abordando porque en efecto lo de las donaciones en caso de una persona física, pues sí, parece que hay más limitantes para ejercer más la participación de las organizaciones civiles y pues sí, tendrá una limitante global para deducirla como un gasto de declaración anual y también pues deberá de ser excluyente a los donativos no onerosos y pues también esta parte de la discusión que se llevó a cabo fue por esto, ¿no? Que entre gritos, empujones y todo lo que se llevó a ver en diversas redes sociales o también en los diversos medios de comunicación, pues sí, no debería de arraigarse esta cultura, porque ya lo mencionaba cuando declaró el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier, que decía que esto es habitual al inicio de una legislatura y que esto es normal, lo entre comillas normal, pero digo, esto no se debe de hacer normal y mucho menos en un congreso que se debe de dirimir, exigir y implementar el debate parlamentario única y exclusivamente el respeto a la integridad física de los demás, ¿no? Y pues también creo que aclarar esta parte, ¿no? De que no hubo una reforma fiscal, pero sí se incluyó una miscelánea fiscal que es la que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está a través de su brazo fiscal, que es el Servicio de Administración Tributaria. En este caso, pues es ordenar la serie de disposiciones, facilitar la declaración anual y pues en este hecho, hacer que los contribuyentes, sobre todo los pequeños negocios, pues sí, se le haga pues sí, la manera más clara y específica en la ley fiscal, la declaración de impuestos. Y pues yo creo que sería en este punto el impulsar
la vida laboral y la cultura tributaria. Creo que es un punto muy bueno en esta situación, en este contexto, y creo que también es tan de rescatar esta situación sobre el evitar el robo de identidad por parte de empresas factureras. Se decía que era entre 18 y 20 años de edad de que se robaba la identidad, y también la parte de los de adultos mayores de 85 a 90 años. Yo pienso que el tema fiscal, en todos los sentidos, ha creado mucha apatía porque desconocemos el por y para qué pagamos los impuestos. O sea, respecto a los chavos de 18 años que se van a inscribir al Registro Federal de Contribuyentes, bueno, se van a inscribir, pero como personas físicas sin actividad económica. Por ende, pues no van a declarar impuestos. Pero es un hecho de que todos pagamos impuestos, desde que vamos a la tiendita, desde que hacemos cualquier tipo de compra. Aquí la cuestión es también vigilar la recaudación de los impuestos y la distribución de los recursos, porque yo considero que ahí es donde hemos estado fallando mucho en cómo y dónde se van a destinar todos los impuestos y la importancia que debemos tener, la seriedad que le debemos dar a la cultura financiera. Si bien es cierto, ni siquiera sabemos para qué está funcionando el SAT, por qué nos están descontando y siempre nos quejamos de los descuentos que nos hacen, pero eso sí, exigimos mejores servicios. Ahí yo creo que debe de haber más congruencia. Por supuesto que voy a aportar mis impuestos, claro que voy a ser un ciudadano responsable, que voy a vigilar a dónde van esa distribución de los recursos y ahora sí, puedo pedir mis servicios. Yo creo que esto es trabajo de todos y no debemos enojarnos. La recaudación de impuestos o que todos estemos inscritos en el padrón es una obligación que debemos tener y que se debe fomentar desde muy chiquitos. Excelente. Yo tengo un tema que digamos, tal vez no se discute mucho, pero dentro de esta miscelánea pretenden en el artículo 52, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, obligar a contadores dictaminadores a informar de conductas constitutivas de delitos fiscales a la autoridad hacendaria. Y aquí parte de, digamos, de la crítica es que pues deberían eliminar esto porque hay que recordar que los únicos órganos competentes para determinar, digamos, la definitiva existencia en la comisión de un delito, pues son los jueces en materia penal. Entonces, creo que sería muy desafortunado pretender obligar a profesionistas de una rama distinta de las ciencias y de lo jurídico penal a pronunciarse respecto de la comisión de algún delito en el marco de sus actividades, sin contar con los conocimientos técnicos ni los elementos probatorios suficientes para realizar tal pronunciamiento. Creo que de aprobarse esta iniciativa, pues sería algo no tan favorable, no solo para los mismos contadores, sino para la actividad y para el funcionamiento que, digamos, o el objetivo que tiene la recaudación fiscal y dos, pues la persecución de los delitos. O sea, básicamente están proponiendo poner a una especie de pseudo ministerio público dentro de las empresas para que ellos sean los que den la alerta y entonces a partir de ahí ya trabaje la autoridad, y creo que no debería ser así. Yo creo que para eso también se pagan los impuestos y que la autoridad, en este caso el Ministerio Público Federal, pues sea quien esté investigando dichas irregularidades, ¿no? Yo nada más sería ese mi comentario al respecto de la miscelánea fiscal. Oigan, millennials, pues ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, como cada miércoles. Los espero aquí la próxima semana. Ya no me dio chance de pedirles su opinión sobre el tema de los videojuegos. Ustedes eran los indicados para hablar de esto, pero si les parece bien, lo dejamos para el miércoles que entra. ¿Les parece? Vamos a la pausa, 9:33 p.m.